Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por esta tan nutrida asistencia, que la verdad que estábamos comentando que nos alegramos ya que en esta esta conferencia que inaugura nuestro ciclo de este año, pues hayamos conseguido este poder de convocatoria que la verdad nos complace mucho que haya este interés por nuestro patrimonio industrial. El ciclo de conferencias hoy quizá, pues bueno, a lo mejor meto un poco más de rollo porque va a ser la primera, como digo, es la inaugural. Entonces, este ciclo de conferencias es un proyecto, una actividad que nos hemos marcado con la idea de que sea algo que podamos prolongar en el tiempo y que se pueda convertir en un referente, al menos en nuestro entorno, en el que no hay una actividad que conozcamos continua sobre divulgación, que presente estudios de gente conocedora y experta en diversos temas, que pueda presentar estudios sobre patrimonio industrial, sobre muy diversas facetas del patrimonio industrial, y que lo que queremos es que atraiga interés y mantenga despierto el interés de la gente por el tema. Porque no se trata de hacer acciones aisladas de vez en cuando, que parece que vas encendiendo una bombilla, sino que pensamos que es algo que hay que mantener a lo largo de todo el año para que vaya calando y vaya creando una conciencia que nos permita avanzar en el conocimiento y en la protección del patrimonio industrial. Entonces, ahí fuera os hemos dejado una serie de folletos, trípticos, que son en los que tenéis la programación de todo el año. Van a haber una conferencia cada mes, salvo los meses de verano, en los que, como todo el mundo hace bien, se va por ahí de vacaciones, pues descansaremos 3 meses sin conferencias. Y como regla mnemotécnica, lo que hemos pensado es que sean siempre en miércoles, más o menos a mitad del mes, aunque el día cambia, eso lo tenéis en la programación, pero siempre sean miércoles a las 7 de la tarde aquí en el Centro Cívico. Entonces, con eso, pues bueno, evitamos ya algunas confusiones, es fácil recordar. Podéis ver en el ciclo de conferencias que los temas son muy variados y que lo que pretendemos es que este ciclo se alargue durante muchos años, con lo cual estamos abiertos a colaboraciones, sugerencias y aportaciones de todo el mundo. También podéis ver que en el ciclo hemos incluido la participación de otras asociaciones de nuestro pueblo o de nuestro entorno también, como son AMIMO y APIVA, también interesadas en el patrimonio industrial, porque lo que tampoco nunca hemos pretendido es ser islas intentando defender con un mismo fin, pero islas trabajando por separado. Entonces, desde el principio contactamos con ellos y van a ofrecer ellos también una conferencia, cada una de las asociaciones, sobre temas también muy interesantes que podéis ver ahí. Y queremos, en ese caso, como he dicho, estamos abiertos a la colaboración y sobre todo a la colaboración de asociaciones que ya existen y que son incluso anteriores a la nuestra. También os animo a que los que no lo seáis, también os he dejado otros de los papelitos que tenéis fuera, tenéis la posibilidad, la oportunidad de haceros socios de nuestra asociación, que nuestra asociación más de una vez hemos repetido, no es una asociación de estudio y de dar conferencias. Nuestra asociación lo que busca son fines prácticos de recuperar y defender el patrimonio. Para ello vamos a realizar una serie de acciones, como son este ciclo de conferencias y los siguientes, y ahí tenéis también otro tríptico de un certamen literario que está ya organizado y se inicia ya a partir de mañana para los institutos de enseñanza secundaria, sobre tema relacionado con el patrimonio industrial de nuestra localidad, y que también busca, con el objetivo, el mismo que he dicho en las conferencias, de despertar el conocimiento y la inquietud sobre el patrimonio industrial, pero en este caso hacia los más jóvenes, que seguramente han tenido mucha menos relación con lo que, incluso conocimiento de qué son las cosas que están viendo que aún conservamos de ese patrimonio. Y estas son algunas de las acciones. Hay más que estamos programando y estamos desarrollando, pero siempre buscando ese fin, de conseguir recuperar el patrimonio, restaurarlo y hacerlo accesible a todo el mundo. Vuelvo a insistir, porque también lo digo siempre cada vez que tengo la oportunidad, que pido un alma caritativa que nos ceda un local, porque en esa actividad práctica de recuperar piezas y poderlas mantener, hay gente que nos está cediendo cosas que tiene en casa de sus familiares, de cuando trabajaban en la fábrica, y es que nosotros no tenemos un local ni donde hacer restauración ni donde poder almacenar. Nos ofrecían recuperar un archivo de una persona, pero es que lo vamos a pasar de un piso a mi casa, al piso del otro. Seguimos sin un local. Entonces ese es un grave problema, porque tenemos cosas que podemos hacer, pero que no tenemos dónde hacerlas. Entonces,
yo lanzo esa reivindicación como en todos los actos que hemos hecho, para ir recordando y que a lo mejor alguna vez alguien se da cuenta, encontramos a alguien que tiene un local que no utiliza en ese momento. Bueno, pues hasta aquí el rollete genérico, y hoy lo que quiero presentar es esta primera conferencia en la que una vez más agradezco que haya venido tanta gente. Nos la va a ofrecer nuestro compañero Jorge Lorente, que además de ser miembro de nuestra asociación, tiene un importante currículum como historiador y como profesor. También es escritor y se licenció en Historia, especializado en Historia Moderna por la Universidad de Valencia en 2004. Después de su licenciatura siguió estudiando y, no contento con eso, pues hizo una serie de un curso de extensión centrado sobre la Corona de Aragón y un máster en edición sobre libro de texto. Además, tiene otras titulaciones universitarias pedagógicas, porque, como he dicho, en este momento es profesor ya desde 2009, creo que es profesor de secundaria, está ahora destinado en Vétera, en el Instituto de Salfagues, y dentro de esa labor también realiza a sus propios alumnos, imbuye de ese sentimiento de interés y conocimiento por el patrimonio, y de hecho todos los años organiza visitas, aunque tengan que venir institutos de Vétera aquí, que a lo mejor es un poco extraño, nos puede parecer que los niños o los jóvenes de Vétera se encuentran interesados por esto, pero es Jorge el encargado de transmitirles ese interés. Entre su currículum también extenso, podemos destacar que fue galardonado con una prestigiosa beca de excelencia, la beca César Rodríguez y Ramón Areces, y que además ha realizado después varios viajes de extensión de estudios por Centro Europa, y trabajó como editor en la Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia, y así como bibliotecario en el Ayuntamiento de Petrés. Como he dicho, es miembro de nuestra asociación, de APIPS, de nuestra junta directiva, y también, bueno, antes me he girado comentándole el tema del certamen literario, porque es el que se ha cargado con la organización de este certamen literario, que esperamos también que nos aporte muchos trabajos. Hemos realizado una labor de divulgación en los institutos y también de captación de sponsors para poder ofrecer unos premios que a los chavales les pueda interesar, y en cuanto lo tengamos todo listo, porque estamos ultimando algunos detalles, podremos anunciaros también cuándo se va a producir esa entrega de premios, porque queremos combinarla con algún otro acto para hacer un acto un poco más extenso, más que entregar solo los premios. Esas publicaciones, como podéis ver esos textos, como podéis ver también en el tríptico, si lo cogéis, podréis disfrutarlos todos, porque se contactó también con el periódico La Voz, si no me equivoco, sí, para que luego publiquen los ganadores. Entonces, no va a ser algo que nos leamos nosotros para el concurso y se olvide, sino que todo el mundo va a poder comprobar lo merecedoras que son esos textos y el interés que puedan tener. Pues la conferencia que nos va a ofrecer hoy Jorge, como ya he dicho, que es historiador, escritor, investigador, es un tema muy interesante que además puede ser, yo creo que tiene de todo, porque tenemos, además de historia, pues tenemos intrigas políticas, tenemos parte de acción con la Gran Guerra, y tenemos un trasfondo básico que es centrado en el personaje que fue el principal impulsor de la creación de la empresa siderúrgica, la minera y después la siderúrgica, y con ello el nacimiento del puerto de Sagunto, y por tanto yo creo que es algo que merece nuestra atención y nuestro interés. No se trata, como podéis ver, ni de una revisión histórica ni de una biografía sobre Ramón de la Sota, por lo que me ha dicho, porque se trata de desgranar algunos aspectos de una etapa concreta de su trabajo aquí en Puerto de Sagunto, que coincide con el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, yo ya creo que ya he hablado bastante. Si me permitís, me voy a bajar para no distraer, y así veo también lo que proyecta. Y una vez más, muchas gracias. Bien, pues buenas tardes y gracias a todos, muy amables por su asistencia. El título de la conferencia es De la Sota, el puerto y la Gran Guerra, y con ello
no quiero engañar a nadie. En ese sentido, cabría decir que el auténtico biógrafo de Ramón de la Sota es Eugenio Torres Villanueva, que tiene este excelente libro que se titula Ramón de la Sota 1857-1936, un empresario vasco, y que bueno, pues está disponible en la biblioteca y que cualquiera lo puede consultar, y que es una obra de referencia sobre este tema. Por lo tanto, no pretendo ser en ningún caso, ni lo soy, el biógrafo de Ramón de la Sota. Simplemente, como seguramente habrán oído en los medios, venimos de unos años donde se ha celebrado el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues como era un personaje interesante de esa época, de la España neutral de aquella época, pues me propuse escribir un artículo para hacer mención de todo lo que ocurrió en torno a su figura y la relación que tuvo con la Primera Guerra Mundial. Pero ya digo que en ningún caso la conferencia de hoy va a ser una biografía de Ramón de la Sota. Es una cosa, digamos, más especializada, aunque lógicamente hay que hacer una introducción del personaje, y hablaremos también de cómo terminó y cómo, bueno, pues el franquismo lo represalió también, entre otras situaciones que luego veremos. Esto dio origen a dio lugar al final a un artículo escrito por mí, que está en la revista Brasal, en el número 53, publicado en 2016, y que lo pueden ustedes consultar también en la biblioteca, porque tenemos todos los números arriba de Brasal. Lo pueden consultar. Si alguno quiere en concreto el artículo que yo se lo envíe, pues sin ningún problema en PDF, yo lo puedo enviar a quien lo necesite para leerlo o para hacer una investigación sin ningún problema. Bueno, pues el artículo tuvo toda una serie de fuentes que quizá podemos obviar para no hacer larga la conferencia, aunque hay que destacar que todo lo que se investiga en Puerto de Sagunto, pues desgraciadamente tiene una carencia de base, y es que los investigadores no tenemos acceso al archivo. El archivo de la empresa no es de libre consulta. Está simplemente almacenado en la nave de efectos y repuestos, en una serie de cajas numeradas, pero bueno, pues simplemente en régimen de custodia. Por lo tanto, es imposible realizar una investigación sobre cualquier cosa de Puerto de Sagunto sin tener acceso a ese archivo. Por lo tanto, todo lo que se diga aquí siempre hay que matizar que es parcial. Siempre queda la consulta de ese archivo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una cosa interesante que debemos de señalar, ¿no? Porque en definitiva la memoria de cualquier ciudad pues es una memoria oral, que muchos de ustedes, pues si trabajaron en la empresa, pues son partícipes de esa memoria oral. Una memoria monumental, que es nuestro patrimonio industrial, que bueno, pues está en una situación que ustedes mismos pueden, bueno, juzgar. No voy a juzgarla yo, pero bueno. Y luego, pues una memoria documental, ¿no? Y de alguna manera, pues esa memoria documental de momento se nos ha negado. No tenemos acceso a esa memoria documental, y yo desde aquí, pues bueno, humildemente hago el llamamiento a que de alguna manera se intente impulsar la consulta de ese archivo para poder investigar sobre Puerto de Sagunto. Bien, dicho esto, la tesis principal o la idea principal de lo que yo voy a comentar, y que era también del artículo, es que bueno, los beneficios extraordinarios que la naviera Sota y Aznar, una de las empresas principales de este empresario, obtuvo estos beneficios en la Primera Guerra Mundial, debido al contexto que ahora después pasaré a comentar, constituyeron pues la base o animaron de alguna manera, o fueron el contexto propicio para hacer realidad el proyecto que culminaba toda esa idea de Ramón de la Sota, toda esa idea vertical, y es la compañía siderúrgica del Mediterráneo. Por lo tanto, no podemos decir tampoco que la Primera Guerra Mundial sea la causa de la creación de la compañía siderúrgica del Mediterráneo, pero sí que el contexto favorable del que se venía pues propició que se pudiese hacer realidad este sueño, ¿no? Por lo tanto, quizá hay mucha gente que desconoce hasta qué punto una situación o un contexto como el de la Primera Guerra Mundial pues nos afectó, y somos herederos de esa situación, ¿no? De rebote, aunque sea, ¿no? Bien, pues comentado esto, el primer apartado del artículo y de la conferencia de hoy sería, bueno, yo lo he titulado Sota eta janotare Ramón, que es como se dice Ramón de la Sota en euskera.
y lo tituló La memoria y el olvido. Bueno, decir que Ramón de la Sota es un empresario vasco. Nació en Castro-Urdiales el 20 del 1 de 1857, a mediados del siglo XIX, y falleció en Lertegi Ondarreta en el 17 del 8 de 1936, durante la guerra. Bueno, y en ese sentido... ¿Perdón? Sí, poner un poquito más de volumen. Sí, lo hemos bajado antes, pero no sé si es cuestión del micro o a lo mejor tendrán que... A ver si se puede mantener esto, no lo sé. Creo que a lo mejor se te oye mejor, no lo sé. Díselo a la chica porque ella puede subir el volumen. Sí, bueno, disculpen. Esperamos a ver si pueden subir el volumen y continuamos si acaso. Bien, mientras el compañero, no sé si ahora se oye mejor. Ahora se oye mejor. Menos mal. Bueno, ahora, vale. Podemos poner una imagen de Ramón de la Sota, una de las imágenes de él durante la Primera Guerra Mundial. Este es un poco el aspecto que él tenía durante esa época, bueno, que le pilló ya relativamente veterano o maduro, podríamos decir. Y bueno, me había quedado hablando de el olvido al que ha sido sometido este personaje a lo largo del tiempo, ¿no? Por un lado enterrado por los escombros del franquismo y también semi olvidado, podríamos decir, en la memoria colectiva de las dos ciudades más importantes de su vida, que fueron seguramente Bilbao y el Puerto. En ese sentido, pues quizás es un personaje que sufrió lo que los antiguos latinos llamaban una damnatio memoriae, que es un daño a la memoria deliberado. Lo sufrieron emperadores famosos, ¿no? Cuyos sucesores de alguna manera quisieron enterrar, borrar su pasado, ¿no? Como el emperador Calígula o el emperador Nerón. Y lo han sufrido muchas personas a lo largo de la historia, personajes históricos, ¿no? Como por ejemplo Trotsky en la Unión Soviética, ¿no? Que se intentó borrar la memoria de este personaje por parte de Stalin, su principal rival. Bueno, pues algo de esto puede ser que haya en torno a la figura de Ramón de la Sota, ¿no? Porque, bueno, pues por un lado, cuando acabó la guerra quedó como del bando perdedor, por así decirlo, ¿no? Por tanto, tiene la condena al olvido del franquismo. Por otro lado, sus herederos perdieron el control de las empresas de la colectiva Sota y Aznar en favor de los Aznar, que sí que apoyaron el golpe militar. Por lo tanto, pues a ellos les interesaba borrar de la memoria colectiva a este personaje, ¿no? Y lo mismo sucedió cuando la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo pasó a ser de Altos Hornos de Vizcaya, ¿no? También era un personaje incómodo y que, bueno, pues condenado un poco al olvido también, y a ello contribuyó también el hecho de que los de la Sota pues prácticamente ya nunca regresaron, los herederos nunca prácticamente regresaron a España, o no tuvieron interés lógicamente en volver. Bueno, en definitiva es un personaje que merece su capítulo aparte, tanto es así que, bueno, se puede consultar en el diccionario de la Real Academia de la Historia, aparece Ramón de la Sota. Por lo tanto, no estamos hablando de un personaje que no es cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Historia, ¿no? Sin embargo, pues Ramón de la Sota aparece con un artículo hecho por el propio Eugenio Torres Villanueva, que es el máximo experto. Bien, pues dicho esto, el legado económico de Ramón de la Sota, bueno, se puede decir que, bueno, antes de comentar esto, el triunfo empresarial suyo se debe a tres razones, básicamente. Por un lado, fue pionero en las concentraciones verticales de empresas que eran propias de la Segunda Revolución Industrial, es el contexto en el que él vivió, más o menos. También gozó siempre de una excelente financiación, digamos que siempre tuvo liquidez, por así decirlo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que incluso era propietario, participaba en algunos bancos, por lo tanto, pues se retroalimentaba de alguna manera, ¿no? Y también contó, gracias a otro personaje que quizá merecería otra conferencia, que es Luis María de Aznar, su socio en la colectiva Sota y Aznar, el heredero de Eduardo de Aznar, en ese sentido, en los negocios. Desde Madrid, digamos que ejerció de lobista, ¿no?
presionó siempre a favor de las empresas del grupo. Por lo tanto, tenía controlados todos los resortes y eso le llevó pues, a ser un empresario exitoso. Bueno, el legado económico de Ramón de la Sota se puede dividir en 3 fases. Una primera fase entre hasta el año 900, ¿no? Centrada en la exportación de hierro a Gran Bretaña y Alemania básicamente. Una segunda fase hasta la Primera Guerra Mundial, que es de concentración empresarial, ¿no? Es cuando acumuló la mayor parte de sus empresas por las que es conocido, ¿no? En los sectores de la minería, el transporte, los seguros y también los astilleros. Bueno, en definitiva tenía absolutamente de todo, se puede decir, ¿no? Unos negocios muy diversificados, ¿no? En ese sentido. Y una tercera fase, que es la última, que es la que va desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 30, su fallecimiento, ¿no? Que coincide pues, bueno, con todas las situaciones de la Primera Guerra Mundial, que enseguida pasaremos a comentar, y también es la época de la creación de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo y de la diversificación de sus negocios, ¿no? Pues se metió en todos, y estaba metido en todo pues todavía más, ¿no? Con sectores de la electricidad, de la construcción, etcétera, ¿no? Aunque cabe destacar que siempre sobresalió entre sus empresas la naviera Sota y Aznar, que fue seguramente la empresa principal de Luis María de Aznar y de Ramón de la Sota, y es la que seguramente más beneficios les dio, ¿eh? Les puedo poner, a ver. Bueno, tienen una pequeña imagen sobre la naviera Sota y Aznar, que llegó a ser en su momento una de las más importantes del país, ¿eh? Bueno, con respecto a la Primera Guerra Mundial, como estamos en años todavía de centenario, porque este año se celebra el centenario del Tratado de Versalles, que gestionó la paz gestionó la paz más o menos de la Primera Guerra Mundial. Convendría, ya que mucha gente quizá no recuerda muy bien o hace mucho tiempo que estudió el tema de la Primera Guerra Mundial, porque ha quedado un poco ensombrecido por el de la Segunda Guerra Mundial, convendría muy brevemente explicar qué tipo de conflicto es, para entender por qué fue importante Ramón de la Sota en este contexto, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto, bueno, se llama Primera Guerra Mundial, Gran Guerra, por eso yo lo he titulado Gran Guerra, que es como en su época se llamó, porque lógicamente nadie sabía que iba a ser la Primera Guerra Mundial y que luego iba a venir otra, ¿no? Entonces la gente le llamó la Gran Guerra. Y en el caso de la prensa española, pues se llamó la Guerra Europea, es como aparece en la mayor parte de los periódicos. Bueno, empezó en Sarajevo con el asesinato del archiduque el 28 del 6 del 14, y terminó con el armisticio de Retondes el 11 del 11 de 1918. Por tanto, hace poco también que se ha cumplido el centenario del fin de las hostilidades en la guerra, hace, digamos, pocos meses, ¿no? La causa de este conflicto pues es el típico ejemplo de conflicto multicausal. Tiene un montón de causas. No se puede decir cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial, pues es difícil saber una causa, ¿no? Pues como mínimo hay hasta 7, como mínimo yo he identificado hasta 7. La irrupción de Alemania en el panorama internacional como potencia emergente de la Segunda Revolución Industrial, y su política exterior agresiva, ¿no? queriendo bueno, pues ser potencia dominante, por así decirlo, ¿no? Frente a las potencias dominantes tradicionales que habían sido Gran Bretaña o Francia, etcétera. Por otro lado, pues era una época en la que las alianzas eran rígidas, no eran como hoy, y obligaban a entrar en guerra en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es la época en la que se gestó la Triple Alianza y la Triple Entente, que bueno, ahí tienen en el ordenador en verde los países de un bando, en rojo los países de otro bando, y en lila están los no sé si verá suficientemente bien, pero en lila están los países neutrales, que entre ellos está España. Bueno, pues los historiadores le llamamos a eso una lucha, digamos, entre los imperios por un lado y las democracias por otro, ¿no? De las potencias imperiales centrales y las democracias, digamos, occidentales, aunque luego está el caso de Rusia, que es un poco particular.
Pero bueno, en ese sentido, ese es el mapa de la guerra, ¿no? Era una época también de conflictos coloniales, ¿no? Estaba en su máximo apogeo este tema, sobre todo el tema de Marruecos. Todas las potencias internacionales de la época estaban, bueno, pues tenían algo que ver con Marruecos, ¿no? Marruecos era un poco en torno a lo que giraba toda la problemática de las relaciones internacionales, en gran medida giraba en torno a Marruecos, también en torno a los Balcanes, derivado de la debilidad del Imperio Otomano de aquella época. Todo el mundo quería hincar el diente en la zona de los Balcanes, ¿no? Bueno, y también pues era una época en la que se venían arrastrando rencillas europeas que venían de muy antiguo, riñas entre países que por lo menos se remontaban al siglo XIX, por ejemplo la guerra franco-prusiana, donde bueno, pues, en torno a las regiones de Alsacia y Lorena pues hay un conflicto muy importante entre Alemania y Francia. También es una época, es la época de la Segunda Revolución Industrial, por lo tanto es una época también en donde la guerra se desarrolla en un contexto industrial, es, digamos, la primera guerra industrial de la historia. Y hay una carrera armamentística muy clara, ¿no? Por ser la potencia que tenga el ejército más poderoso. Bueno, también es una época donde el patriotismo y el nacionalismo, digamos, mal entendido, ¿no? Excluyente y bueno, más rancio, podríamos, que hoy lo veríamos como más rancio, es la época esa, ¿no? Los franceses somos los mejores y los alemanes son buenos para combates. Creo que es un Albatros, es un avión típico de los alemanes. Y llegamos quizá a lo que es más importante para el caso de Ramón de la Sota, que es la época en la que se utilizó por primera vez el submarino como arma militar, ¿no? Al principio pues era un ingenio que se había creado sin saber muy bien con qué fin, pero bueno, pues puedo adelantarlo, luego lo comentaré, pero debido a la superioridad naval de los británicos y de la Armada británica y del almirantazgo británico, los alemanes decidieron hacer uso de este ingenio, del cual ellos eran pioneros, para contrarrestar el poder que tenía el poder naval que tenían los británicos, y esto afectó enormemente a los barcos de Ramón de la Sota, que ahora después lo comentaremos. Bien, bueno, pues tiene varias fases la guerra, una fase de movimientos, una fase de trincheras, que quizás sea la más conocida. También se utilizaron, no lo he comentado antes, por primera vez en la historia, hay una guerra química, ¿no? los gases también. Quizá esta imagen puede ser una de las más representativas de la guerra, ¿no? Que es una guerra de trincheras, ¿no? Cuando se quedó estancada la guerra en los frentes y era muy difícil avanzar. En este caso es una trinchera alemana, como se puede ver por los característicos cascos que llevan prusianos. Bueno, en definitiva, esa es la imagen quizá que es más conocida de la guerra, la de la guerra de trincheras. Bueno, la salida de Rusia del conflicto y la entrada de Estados Unidos pues fue lo que inclinó la balanza y hizo perder a los imperios, a Alemania y a sus aliados, ¿no? Y hubo, ya saben ustedes, batallas súper sangrientas como la de Marne, Verdún, el Somme, Galípoli, o la que más nos afecta al caso de Ramón de la Sota, que es la batalla de Skagerrak, o también llamada batalla de Jutlandia, de la cual hablaré posteriormente porque es vital para entender lo que pasó luego con los barcos de Ramón de la Sota. Las consecuencias de la guerra son terribles, son más de 9 millones de muertos, gente que regresó mutilada, trastornada, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, pues pueden ver una estadística de los muertos en la guerra. Supuso la caída de los emperadores también. La transformación de la economía en economía de guerra por primera vez en la historia, ¿no? Con todos los recursos al servicio de la guerra. Todo esto también es fundamental para entender luego el papel de la naviera en el conflicto, de la naviera Sota y Andar. Grandes pérdidas materiales, cambios en el mapa europeo, agitación colonial y del movimiento obrero. También es el fin de la supremacía de Gran Bretaña y Francia como potencias digamos tradicionales occidentales, ¿no? Frente a Estados Unidos, que comienza su ascenso. Y bueno, pues al hilo de esto, decir que la paz de esta guerra se gestionó seguramente de una manera fracasada a través del Tratado de Versalles y otros tratados que se firmaron después, pero sobre todo a través del Tratado de Versalles, que no convenció a nadie, ¿no? De alguna manera, y fue uno de los orígenes de los gérmenes que luego
se nacieron posteriormente y estallaron en la Segunda Guerra Mundial. Bien, en el caso español, que es el que nos afecta a nosotros y el que afecta a Ramón de la Sota, pues reinaba entonces Alfonso XIII, que reinó entre 1902 y 1931, y para hablar de este asunto hay que mencionar que España fue potencia neutral en el conflicto, por varias razones que se explican por el propio contexto de la época, ¿no? Es la época de la crisis del sistema canovista de Cánovas del Castillo, ¿no? Que se llama la Restauración, ¿no? La crisis del sistema de la Restauración. En aquella época habían desaparecido ya los líderes tradicionales de los partidos del turno dinástico, el conservador y el liberal, ¿no? Que habían sido Cánovas del Castillo y Sagasta, y es la época que otras figuras emergen, como Romanones o Dato, que son los que se van turnando, porque el sistema era un sistema de turno, no era un sistema democrático real, simplemente se iban turnando. Son Romanones y Dato. Bien, en teoría, la opción de la neutralidad era, digamos, oficial. Oficialmente España era una potencia neutral, como lo era en aquella época Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Noruega. Pero siempre hubo una cierta inclinación mayoritaria hacia la Entente, es decir, hacia el bando de los franceses y de los británicos, por varias razones, aunque la sociedad pues se dividió como en toda Europa y había partidarios de un lado y del otro lado. En la práctica, esta neutralidad vino a desarrollarse más bien por la impotencia del país en aquel momento, ¿no? Era un país que era periférico totalmente, que no pintaba nada en las relaciones internacionales, ¿no? Que de alguna manera estaba ninguneado, ¿no? Nadie tampoco le importaba mucho si entraba o no entraba, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues esto tiene unas causas muy profundas, ¿no? La descomposición de aquel sistema de la época, ¿no? Una economía vulnerable que no hubiese soportado entrar en una guerra como aquella, ¿no? En general la gente tampoco estaba muy interesada en el tema, salvo las élites, pues bueno, a nivel popular la gente tampoco tenía mucho interés en participar en un bando o en otro, ¿no? De hecho la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Entonces tampoco le interesaban mucho estos temas, ¿no? Era una cosa más elitista, podríamos decir, ¿no? España, pues tradicionalmente a lo largo del XIX había sido una potencia aislacionista, ¿no? Que no había intervenido en grandes conflictos europeos ni en los grandes asuntos de las relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, pues tampoco podía entrar porque tenía un ejército muy pequeño, anticuado totalmente, y que en aquella época no era ni siquiera capaz de mantener el orden en Marruecos, que en aquella época era un protectorado franco-español. Por tanto, pues eso y varias cosas más, como por ejemplo la escasa recompensa que hubiesen obtenido los españoles al entrar en la guerra, porque bueno, las aspiraciones eran muy pocas, era obtener un mayor control en Marruecos o recuperar Gibraltar o cosas así, tampoco las aspiraciones eran muy altas, ¿no? El rey tampoco se supo mover convenientemente hacia un lado o hacia otro, quedó un poco ahí en un impasse, que ni estaba a favor de unos ni de otros exactamente, ¿no? Bueno, tampoco hubo grandes voces que arrastraran a la sociedad a entrar en el conflicto. Ya digo, fue más una cosa un poco más elitista, ¿no? Y los diarios, etcétera. Y bueno, pues las clases dirigentes también, pues tampoco estaban muy interesadas en que se alterara la cosa, ¿no? Porque la guerra, pues podía, digamos, de alguna manera hacer estallar los conflictos tradicionales sociales de la sociedad española, ¿no? Del movimiento obrero. Podía de alguna manera generar problemas y tampoco le interesaba demasiado a la gente, ¿no? Y además de eso, los propios contendientes del conflicto, tanto de un lado como del otro, pues casi impusieron esa neutralidad. Tampoco les interesaba que entrara, porque luego, claro, en una negociación de paz, entrar, aunque fuera de una manera testimonial, luego iba a querer cobrarse algo en los tratados de paz, ¿no? Entonces, bueno, casi mejor que se quede de neutral, ¿no? Y pues lo que sucedió. Aún así, la sociedad se dividió porque pasó en toda Europa, entre germanófilos y aliadófilos. Eso es como se llama en España. Se llama germanófilos a los partidarios de Alemania y de los imperios, y se llama aliadófilos a los partidarios de
Francia y Gran Bretaña, ¿vale? En este caso Ramón de la Sota fue claramente aliadófilo por su relación con Gran Bretaña, ¿eh? Lo comentaremos. Bueno, en una época en donde había mucha propaganda, sí que es verdad que había periódicos, mítines, tertulias, y la cosa sí que estaba de moda, ¿no? Aunque la sociedad luego tampoco no era lo más importante, que la gente lo que quería era trabajar y comer, en definitiva, pero aún así era lo que estaba, era una guerra en ciernes, y de alguna manera pues era importante informarse sobre este tema, ¿no? En general, los sectores más reaccionarios de la sociedad pues eran germanófilos, porque veían en Alemania el paradigma del orden prusiano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, los más conservadores eran admiradores de Alemania y de la potencia de Alemania, ¿no? Y digamos que los más liberales, y también una parte de la izquierda y del socialismo, eran más partidarios de la causa de franceses y británicos, que, bueno, de alguna manera eran las democracias liberales de la época, por lo tanto representaban algo más cercano a lo que ellos entendían por una democracia, ¿no? Bueno, pues quizá lo más importante para entender el papel de la Sota en esta época fue la economía, y cómo la neutralidad de España en el conflicto hizo rico a muchos empresarios, los hizo bastante ricos. Hay un documento que podemos ver de la bolsa, como a partir del año 14 pues la cosa pega un estallido hacia arriba importante, ¿no? Bueno, algunos incluso llegaron a decir que los españoles pues no eran ni aliadófilos ni germanófilos, sino más bien algo así como pesetófilos, porque iban a la sombra que más de alguna manera salía, eran partidarios de Francia o de Alemania en la medida que les pudiese beneficiar, pero tampoco mucho más. Sobre todo me refiero a algunos empresarios, o a muchos empresarios del país, ¿no? Bueno, la guerra generó una incertidumbre al principio, lógica, pero enseguida empezó el optimismo, ¿no? Y la gente vio que se podía aprovechar el contexto para enriquecerse y aumentaron mucho las exportaciones, y bueno, pues fue una gran oportunidad para el país de enriquecerse e incluso también de modernizarse. Lo que pasa es que algunos consideran que es una oportunidad perdida, porque los empresarios luego no volvieron a invertir sus beneficios en modernizar sus empresas, muchos de ellos, ¿no? Sino que, bueno, prácticamente se puede decir que era especulación pura y dura, ¿no? Además de eso, se opusieron también los grandes empresarios, sobre todo los que estaban ganando tanto dinero con el contexto de la guerra, se opusieron también a que el Estado recaudara impuestos o creara impuestos especiales para recaudar dinero y poder, bueno, pues también que todo el mundo se viera enriquecido, ¿no? Se opusieron frontalmente a ese asunto, ¿no? Por lo tanto, pues algunos consideran que es una oportunidad perdida quizá de haber modernizado y haber enriquecido al país, ¿no? Unos poquitos se hicieron muy ricos de repente, pero tal y como se hicieron ricos, luego cuando acabó la guerra pues volvieron a empobrecerse, ¿no? Porque digamos que se pinchó la burbuja, por así decirlo, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el País Vasco, que es lo que más nos interesa, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en el País Vasco, en la economía, pues bueno, se transformaron en los cabezas del país, ¿no? El País Vasco se transformó en la región más boyante, ¿no? Por así decirlo, es la que más se vio beneficiada por el contexto de la neutralidad y de la guerra, sobre todo las navieras vizcaínas, ¿no? Que se pusieron muchas de ellas al servicio de los contendientes, y esto les hizo bueno, pues aumentar sus beneficios extraordinariamente, a pesar de que algunos barcos se fueron hundidos por submarinos alemanes, como veremos a continuación, y hubo pérdidas materiales y humanas importantes. Bueno, la bolsa de Bilbao se disparó exactamente igual que vimos con la bolsa de Madrid. Los bancos de aquella época, como por ejemplo el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, aumentaron
enormemente sus beneficios, incluso se crearon otros nuevos como el Urquijo o el Central. También las metalúrgicas, como Altos Hornos de Vizcaya, llegó a trabajar en 3 turnos y bueno, pues obtuvo al final de la guerra más de 100 millones de pesetas de beneficio, que para la época era algo extraordinario. Y otros sectores también se vieron beneficiados: el textil, el electrodoméstico, el papel. O sea, todo el País Vasco estaba en un momento verdaderamente de gran explosión económica. Bueno, digamos que los vascos fueron más aliadófilos, en el sentido que la mayoría si España estaba inclinada un poco más hacia el bando aliadófilo, los vascos más aún. Y aunque fue un hervidero también de actividades de los dos bandos, ¿no? Eso no quiere decir que todos fueran aliadófilos, había también germanófilos, pero claramente por varias razones, ¿no? Porque para ellos Gran Bretaña representaba, sobre todo por la relación que tienen con Gran Bretaña, representaba el modelo de democracia para ellos, ¿no? La modernidad, ¿no? Y la mayoría se inclinaron por este bando, ¿no? Y también por la tradición comercial que existía de comercio de Gran Bretaña hacia País Vasco y al revés, ¿no? Pero bueno, como digo, también había sectores muy conservadores que también se hicieron con ideas germanófilas, y bueno, pues hay intelectuales que se posicionan a un lado y a otro, ¿no? Como pasaba en el resto de España, ¿no? Quizá lo más interesante de este asunto es el tema del Partido Nacionalista Vasco en esta época. Bueno, tiene una imagen donde se puede ver a algunos de los fundadores del partido, como Sabino Arana. El PNV en aquella época se hizo de alguna manera los sectores más moderados del partido se hicieron con el control, como por ejemplo Ramón de la Sota, ¿no? Ramón de la Sota pertenecía, digamos, al sector, por así decirlo, más moderado del partido, ¿no? Se enfrentó en este caso al sector que capitaneaba Luis Arana, que era el hermano de los fundadores, o el fundador principal del partido, que es Sabino Arana. Bien, estas luchas ya venían de muy antiguo, pero el contexto de la guerra pues hizo que todos estos beneficios que obtuvieron sobre todo los navieros les ayudó a hacerse con el control del partido. Además de eso, es que Luis Arana, el hermano de Sabino Arana, y rival, digamos, de la Sota en aquella época, era germanófilo, por lo tanto coincidió las dos cosas, ¿no? Los aliadófilos eran mayoría, por así decirlo, y además de eso estaban en una situación económica bastante boyante por los beneficios que obtenían las navieras, ¿no? Es la época dorada de los navieros vascos. El partido cambió de nombre, pasó a llamarse Comunión Nacionalista Vasca en el año 16, dio un giro hacia el conservadurismo y se presentó a las elecciones con bastante éxito. De hecho, bueno, pues obtuvo 7 diputados, y Ramón de la Sota se convirtió en diputado de las Cortes españolas en el año 1918, ¿no? Tras este éxito electoral, el nacionalismo vasco cambió bastante por el fin de la guerra. Bueno, pues cuando se gestionó la paz por el Tratado de Versalles, Woodrow Wilson, el presidente estadounidense, llevó, digamos, a esa mesa de paz unas ideas que hasta entonces no habían estado de moda, como por ejemplo la autodeterminación. Porque, bueno, cuando se disolvieron aquellos imperios, que son los perdedores de la guerra, los imperios, sobre todo el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, cuando se disolvieron, pues dejaron en el aire la situación de las naciones, ¿no? Y bueno, pues eso había que gestionarlo de alguna manera, y el principio que se gastó fue el de la autodeterminación. Y esto, pues digamos que el sector más soberanista, por así decirlo, del Partido Nacionalista Vasco, lo aprovechó el contexto para volver a hacerse otra vez con el control, ¿no? También, como pasó también la época de bonanza de los navieros, pues esto lo aprovecharon los sectores más, bueno, podemos decir soberanistas, en la terminología de hoy, ¿no? Que quizá no sería la terminología de la época. Bien. Realmente en aquella época
aunque el País Vasco era aliadófilo claramente, o sea, partidario de Francia y Gran Bretaña. Hay una acción de los dos bandos, ¿no? En lo que se refiere al espionaje. De hecho, Ramón de la Sota, o el hijo de Ramón de la Sota, que es Ramón de la Sota y Aburto, que fue presidente de la Diputación de Vizcaya, y esto es, habría que resaltar a este personaje, también quizás se merecería una conferencia. Bueno, ahí tienen la Unión Nacionalista Vasca, ¿no? Obtuvo 7 diputados en el año 18, y Ramón de la Sota se convirtió en el principal, líder del partido. Este es Ramón de la Sota y Aburto, el hijo de mayor de Ramón de la Sota, y fue presidente de la Diputación de Vizcaya entre los años 17 y 19, siendo bastante joven, era el organizador de toda una trama de espionaje a favor de los aliados, junto con el cónsul británico, y hay documentos que así lo testifican, ¿no? Y que lo pueden consultar sin problema en el artículo de la revista Brasal. También incluso hubo en aquella época en el País Vasco combatientes que se alistaron voluntarios en la guerra, la mayoría a favor del bando aliado, es decir, de los británicos y de los franceses, O sea que la inclinación de los aliados de los vascos hacia el lado aliado era muy clara, y el capitán un poco de esa tendencia aliadófila en el País Vasco pues fue Ramón de la Sota. Bien, quizá el capítulo más importante de esta conferencia sería el de la naviera Sota y Aznar, y el de los beneficios extraordinarios que obtuvieron las navieras vascas, no solo Sota y Aznar, pero en general se puede decir que Sota y Aznar fue la principal. Es la edad de oro de las navieras vascas, ¿no? La guerra fue una oportunidad porque supieron cubrir el hueco que dejaban otras empresas de los países contendientes. Se crearon hasta 9 empresas nuevas. Se puede decir que el 70% del total del tráfico mercante que salía de España lo controlaban las navieras vascas. Y obtuvieron unos beneficios espectaculares, ¿no? Unos índices absolutamente descabellados, ¿no? para la época. Es la época no solo de la naviera Sota y Aznar, de la naviera Ibarra, Nervión, Bachi, Guipuzcoana, y un montón de empresas que se crean nuevas o que venían de atrás pero lograron extraordinarios beneficios, ¿no? En cuanto a la naviera Sota y Aznar, la naviera Sota y Aznar se llama así porque su principal socio era Luis María de Aznar, que es un personaje que también quizás tenga una conferencia, ¿no? Porque es su socio y el que en gran medida desde Madrid consiguió muchos beneficios para los negocios desde la Sota, ¿no? De alguna manera este personaje se desentendió de la dirección de las empresas del grupo, Luis María de Aznar, pero al mismo tiempo desde Madrid como diputado pues hizo mucho a favor de las empresas de Ramón de la Sota, y suyas también, claro. Bueno, realmente la demanda de barcos aumentó con la guerra, de barcos de países neutrales, ¿no? Porque las marinas de cada país estaban ocupadas en asuntos de guerra, por lo tanto había que sustituirlas con marinas de otros países, ¿no? Que en este caso eran neutrales, ¿no? Esto ya es así desde finales del año 14. Se abandonaron las rutas continentales que cubrían estas empresas, pues fueron abandonadas por cuestiones de guerra, y pues ahí aprovecharon los navieros de los países neutrales para cubrirlas, ¿no? Y hacerse muy ricos, ¿no? Pero quizá lo que más rico hizo de verdad a Ramón de la Sota fue el contrabando, ¿no? Porque España era un país neutral, sin embargo, se superó este asunto de la neutralidad, pues alquilando al almirantazgo británico en un régimen de alquiler que se llama time charter, que es fletamento por tiempo. En el año 17 la naviera Sota y Aznar se puso al servicio de los británicos, ¿no? Claramente esto era contrabando, porque si es un país neutral tú no puedes comerciar o realizar trabajos para uno de los países que está implicado, ¿no? En el sentido de llevar cargamento
que pueda servir para la guerra. Por lo tanto, pues estamos hablando de contrabando, es una aventura claramente de contrabando, porque España era neutral, ¿no? Esto podía dar lugar a problemas. Además de esto, como era muy peligroso el navegar en aquella época, por el tema de los submarinos, pues como el propio de la Sota también tenía compañías de seguros, pues eso hizo todavía más rico, asegurando sus propios barcos y cobrando a los británicos pues altísimas sumas de dinero por asegurar los barcos, ¿no? Esto hizo que la colectiva Sota y Aznar, que es como se llama el grupo de negocios de Ramón de la Sota y Luis María de Aznar, tuviesen un montón de dinero disponible para reinvertir en otros negocios también, no solo en renovar la flota de la naviera Sota y Aznar, sino también en hacer realidad otros sueños empresariales, ¿no? Y quizá ahí es donde deberíamos meter el tema de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, ¿no? Y es lo que decía yo al principio, de hasta qué punto tiene una cierta relación, no causa-efecto directa, pero sí por lo menos del contexto de la Primera Guerra Mundial con finalmente la creación de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. Bueno, en definitiva hubo un chaparrón de beneficios, hay un montón de sitios donde se puede consultar esto, ¿no? En este caso es de la obra de referencia que tenemos, que es de Manuel Girona, ¿no? De Minería y Siderurgia en Sagunto, donde se puede ver la evolución de los beneficios de la naviera Sota y Aznar desde el año 1914 hasta el año 1919, y cómo pasa de apenas 2 millones a más de 26 en el año 19, ¿no? Son los beneficios multiplicados extraordinariamente gracias a este contrabando de guerra de los barcos de Ramón de la Sota, ayudando a sus amigos los británicos. Bien, también en esta época se desarrolló una importante guerra de los empresarios, entre ellos Ramón de la Sota fue uno de los que capitaneó esa guerra, por intentar que Hacienda no les grabase esos extraordinarios beneficios, ¿no? Y tanto Ramón de la Sota de la Asociación de Navieros Vascos, como Francesc Cambó, por ejemplo, el catalán Francesc Cambó, lucharon contra el proyecto del ministro Alba de recaudar impuestos a estos, bueno, no sé si llamarlos especuladores, pero bueno, cada uno que les ponga el nombre que quiera. Esta es la foto de cuando se reunieron todos estos empresarios en el País Vasco para tratar este tema, y se puede ver ahí tanto a Francesc Cambó como a Ramón de la Sota, todos luchando contra este proyecto Alba, así se llama en la historiografía, el proyecto Alba, en honor a este ministro, que intentó gravar estos impuestos estos beneficios extraordinarios para enriquecer al país, y también que todo el mundo se viera, o el Estado por lo menos se viera beneficiado de este chaparrón de beneficios, ¿no? Y sin embargo, pues no lo lograron. Tuvieron más fuerza los empresarios en ese sentido que el ministerio o el gobierno, por así decirlo. Bueno, una cosa muy interesante de la época es la guerra submarina, que es algo muy novedoso, ¿no? Y que afectó de lleno a los barcos de Ramón de la Sota. Los submarinos, que al principio son una cosa bastante pues, exótica, no se sabía muy bien lo que era, ¿no? Si, quizá tenemos la imagen de los submarinos hoy modernos, ¿no? Nucleares, ¿no? Y demás, que son casi de ciencia ficción, ¿no? Pero en aquella época un submarino era algo así como un barco que es sumergible, ¿no? Muy estrecho, pero que muy efectivo, aplicado a la guerra podía llegar a ser muy efectivo, ¿no? A partir del año 17, cuando ya los alemanes empezaron a ver que las cosas no iban bien y estaban bloqueados por había un bloqueo a Alemania para que no le llegaran suministros de ninguna clase ni alimentos de ninguna clase del exterior. Por los británicos así lo hicieron para ahogar a al Kaiser. Empezaron a utilizarlos en plan masivo, ¿no? Como una auténtica plaga, ¿no? Habla de una plaga, ¿no? Desde febrero del 17 de estos submarinos. Bueno, se empezaron sobre todo a utilizar desde la batalla de Jutlandia, que comentaba al principio, ¿no? en la que lucharon la Royal Navy y la Kaiserliche Marine, que es la marina alemana, en Dinamarca. Es una de esas batallas
perdidas, o más que perdidas, olvidadas de la Primera Guerra Mundial. Transcurrió en las costas de Dinamarca y la llaman la batalla que no ganó nadie, porque realmente, aunque a nivel teórico se puede decir que ganaron los británicos, tuvieron tantas pérdidas que apenas se puede decir que les compensara, ¿no? Y los alemanes tuvieron que retirar. Esto hizo que los británicos fuesen los dueños de los mares en la Primera Guerra Mundial, y los alemanes pues se vieran bloqueados por ellos y tuvieran que recurrir a los submarinos para contrarrestar ese dominio británico, ¿no? El submarino alemán se llama Unterseeboot, bueno, es el Kaiser Guillermo II, que es el que decidió pues que se utilizaran masivamente los submarinos. Un submarino alemán de la época, que ahí se puede observar cómo podría ser más o menos. Bueno, eran bastante controvertidos, porque hasta qué punto era caballeroso que un submarino, sin saber dónde está, sin entablar un combate directo, pues hunda otro barco, ¿no? Digamos que la Primera Guerra Mundial es una época en la que la caballerosidad de la guerra pues toca su fin, y bueno, pues cada uno gasta las armas como quiere y como puede, ¿no? Sin atender a reglas establecidas, que era lo que se estilaba, digamos, antes, ¿no? En el caso de los barcos de la Sota, pues los submarinos sabían de lo que hacía Ramón de la Sota, y tenían la misión de requisar o de hundir barcos de Ramón de la Sota, ¿no? Conocían al empresario y eran sabedores de este contrabando de guerra, ¿no? De este suministro a las potencias aliadas que estaba haciendo Ramón de la Sota con sus barcos, ¿no? Por lo tanto, era un objetivo, ¿no? Ramón de la Sota era un objetivo de los submarinos. Se perdieron en aquella época decenas de miles de toneladas y cientos de vidas en general, en números globales, ¿no? Y aunque bueno, pues los alemanes los utilizaron mucho y aparentemente podemos decir que tuvieron cierto éxito, esto molestó mucho a Estados Unidos a partir del hundimiento del Lusitania, y fue una de las cosas que provocó la entrada de Estados Unidos en el conflicto, ¿no? Por lo tanto, al final les salió mal, porque un poco precipitaron, con su uso masivo de submarinos, los alemanes precipitaron la entrada de Estados Unidos, ¿no? Bueno, el caso español, del cual es protagonista la naviera Sota y Aznar, bueno, finalmente 72 barcos fueron hundidos, 72 barcos españoles, se perdieron cientos de miles de toneladas, más de 200.000, y murieron 271 marineros españoles, ¿no? Y decir que el 80% de ellos fueron de Bilbao, por lo tanto, y una buena parte de ellos de barcos de Ramón de la Sota. Pero bueno, pues pasó igualmente en otros países neutrales, no es un caso aislado. Este contrabando y esta situación fue común en otros países europeos, también lo hicieron los daneses, los noruegos. Los puertos de aquella época eran realmente un hervidero de intrigas, ¿no? Bullían de espionaje, y pasaba con los barcos de Ramón de la Sota también. Las familias vascas, en general, la mayoría, incluida la familia de la Sota, tenía contactos con la inteligencia naval de los aliados, en este caso de los franceses, y bueno, pues digamos que les chivaban cuando podía un barco pues ser hundido o no ser hundido, ¿no? Una auténtica red de espionaje, ¿no? Y ahí en ese ajo estaban metidos los de la Sota, claramente, ¿no? Había listas negras también, porque los alemanes, lógicamente, no eran tontos, tenían una lista de todos aquellos navieros que sabían ellos que realizaban contrabando y que suministraban a Gran Bretaña, ¿no? Y en ese sentido Ramón de la Sota estaba en una de esas listas negras y era objetivo claramente de los alemanes, ¿no? Bien, se puede poner algún ejemplo al respecto. Hay una carta de Robert de Roussy a la Marina, al Ministerio de Marina, ¿no? Que está datada en Madrid el 14 del 6 del 16, donde se habla de la naviera Sota y Aznar, y se la menciona como, bueno, pues una de las navieras aliadas, ¿no? de Francia y de Gran Bretaña, ¿no? Claramente se la menciona, ¿no? Bien.
Ahí tienen una imagen de Luis María de Aznar, que es justamente está mencionado en esta carta que les comento. Se menciona en particular a Luis María de Aznar. Y bueno, pues ya decía que es un personaje, este Luis María de Aznar, que se merecería también otra conferencia, ¿no? Bueno, pues lógicamente el Ministerio de Exteriores alemán protestó, era sabedor de la situación y de las artimañas de Ramón de la Sota, porque para protegerse muchas veces los barcos de la naviera Sota y Aznar, los barcos de Ramón de la Sota, tenían falseada la documentación, y bueno, pues la carga y el destino, pues que figuraba en los papeles, no siempre coincidían con la realidad. Y bueno, pues el embajador de España en el Imperio Alemán, Polo de Bernabé, pues fue advertido, fue llamado a capítulo, ¿no? y preguntado pues a ver qué pasaba con los barcos de Ramón de la Sota, que cuando los alemanes paraban uno y comprobaban a ver qué es lo que llevaba, pues luego no coincidía la carga con lo que decían los papeles, ¿no? Y en ese sentido pues hubo una protesta formal de la diplomacia del Kaiser a la diplomacia española, centrada en el caso de los barcos de Ramón de la Sota, ¿no? Por eso se produjeron hundimientos de barcos de Ramón de la Sota, que es lo que a continuación vamos a comentar. Bueno, ¿cómo afectó la Primera Guerra Mundial, a las ciudades principales de la vida de Ramón de la Sota, que son Bilbao y el puerto, seguramente, ¿no? En el caso de Bilbao, bueno, pues había un submarino, que es el U-46, que recorría todo el Cantábrico y que bueno, pues era incluso a veces visto por marineros, ¿no? Había señales luminosas que hacían los alemanes en los puertos, ¿no? Sospechosas, ¿no? Comunicando información. También había radiotelégrafos en diferentes sitios estratégicos, ¿no? Para transmitir información. Y bueno, pues se abastecía clandestinamente a algunos de estos submarinos, y por medio de los cónsules de las potencias centrales, de los imperios que había en Bilbao, pues se las arreglaban para intentar mirar cómo abastecer a estos submarinos, ¿no? Que iban por la costa del Cantábrico, ¿no? Bueno, con lo que respecta a nosotros, nos interesa quizá más el caso del puerto, ¿no? Es protagonista del puerto el submarino alemán U-64, y las correrías de este submarino son más o menos conocidas por todo el Mediterráneo. Lo capitaneaba Robert Morat, que fue uno de los grandes ases de la guerra submarina. Cuando digo ases me refiero a sería un equivalente a lo que en la aviación es el Barón Rojo, por así decirlo, ¿no? O sea, alguien que había hundido muchos barcos, ¿no? Igual que los aviadores pues llevaban la cuenta de los aviones que abatían, pues estos capitanes llevaban también la cuenta y el registro de los barcos que iban hundiendo, ¿no? Entonces este era uno de los ases de la guerra submarina, claramente, ¿no? Y fue condecorado con la máxima condecoración prusiana, que era la Blue Max, se llama, ¿no? Tenemos por aquí, creo que una imagen de él. Bueno, ahora pasaré a comentar estas imágenes, pero este es el Robert Morat, este famoso, le llamaban el hombre lobo de los mares, o el lobo de los mares, Wolfgang der Meer o algo así en alemán. O sea, que era un tío bastante conocido en Alemania, un héroe, ¿no? Por así decirlo, en Alemania, ¿no? Y hundió dos barcos que forman parte un poco de nuestra memoria colectiva. Uno es uno bastante conocido, que es el Duca di Génova, que es un barco que fue hundido por este submarino el 6 del 2 del 18. Y bueno, pues derivado de este caso, en el libro de Buenaventura Navarro aparece la anécdota de que, según la historia oral, lo que nos ha llegado de gente que vivió en aquella época, que ya lógicamente no podemos hablar con ellos, pues no existe nadie de esa generación, parece ser que este submarino, el U-64 de Robert Morat, no solo era conocido aquí en la zona, sino que parece ser que paraba aquí y se abastecía en el puerto y se hacía y le hacían la vista gorda, con el objetivo de que, bueno, pues no hundiese barcos de la naviera Sota y Aznar, o que bueno, pues no molestara demasiado, ¿no? Entonces se le permitía así, parece ser, atracar en el puerto, ¿no? Y se dice que
que Robert Morat y la tripulación pues visitaban los burdeles que había en aquella época en el puerto. Bueno, este es más o menos conocido, el caso del Duca di Génova, que es este barco que tienen aquí, que quedó embarrancado aquí frente a nuestras costas y que posteriormente fue, años después, desguazado. Bueno, decir que se dice que era un barco italiano. Se dice que mucha gente se llevó en aquella época cosas del barco, ¿no? Y quizás es posible que haya gente que aún conserve algunas cosas del hundimiento de este barco, ¿no? Sería interesante saberlo, ¿no? Si hay alguien que aún conserva cosas, sus familias conservan cosas de este barco hundido, ¿no? Sin embargo, es mucho menos conocido otro hundimiento que hizo este submarino aquí en Puerto de Sagunto, o cerca de frente a nuestras costas, que es el caso del el Coila. El Coila fue hundido por Robert Morat, el U-64, el submarino U-64, el 14 del 12 del 17, este es anterior. Era un vapor bastante grande, de más de 4.000 toneladas. Y bueno, pues tenía la ruta Glasgow-Livorno y iba cargado de carbón. Y bueno, pues lo hundió el submarino, causando 3 víctimas. Y hoy en día pues es poco conocido, pero es un pecio que tenemos en nuestras costas y que está por reivindicar y por explotar, ¿no? Quizá deberíamos darle más publicidad, porque es un auténtico tesoro desde el punto de vista de la biología y de la cantidad de especies que allí pues se han desarrollado, ¿no? En unos pocos, quizá en un par de semanas o así, pues aparezca en el Económico, en su versión digital, un artículo escrito por mí sobre este tema en colaboración con el Centro de Buceo Costa Palancia de Canet, que son los que han buceado este pecio y son los grandes conocedores de cómo es por dentro y por fuera. Esta es una foto de Juan Renard, un fotógrafo que realizó la inmersión, ¿no? Y también lo fotografió, ¿no? Se puede ver ahí el barco y bueno, es una preciosidad y está por reivindicar, ¿no? Es como una especie de arrecife artificial y bueno, pues es otra cosa más que tenemos en nuestro, que las costas son de todos, pero bueno, podríamos decir que también es patrimonio nuestro, ¿no? Pues está frente a nuestras costas, ¿no? Bueno, en el caso de la naviera Sota y Aznar, finalmente fueron 14 los barcos hundidos por submarinos alemanes, ¿eh? O sea, 14 barcos de Ramón de la Sota fueron hundidos por submarinos alemanes. Se perdieron más de 37.000 toneladas de carga y murieron en estos hundimientos 54 marineros. ¿Cómo es el incidente tipo de un barco hundido de Ramón de la Sota por un submarino alemán? Pues bueno, los barcos eran barcos relativamente nuevos, la mayoría eran del siglo XX, por así decirlo, ¿no? La mayoría se habían hecho en Inglaterra, eran barcos hechos en Inglaterra, ¿no? En el año 17 son la mayoría de los hundimientos, ¿no? Que hemos dicho que es el año crucial de la guerra submarina, el año 17. La mayoría fueron interceptados y hundidos en el Canal de la Mancha por submarinos, lógicamente, alemanes, con el resultado de hundimiento, ¿no? por medio de un torpedo. Todos eran barcos bastante grandes, de bastante tonelaje. Llevaban la mayoría de ellos hierro y muchos de ellos salieron de Puerto de Sagunto. O sea que somos también protagonistas de este conflicto, ¿no? Y la mayoría iban a Inglaterra, a puertos ingleses, como por ejemplo al puerto de Middlesbrough. ¿Cuáles son esos barcos? Bueno, pues no vamos a mencionarlos todos, pero sí que destaca por el número de víctimas que tuvo el Baquio, el hundimiento del Baquio, en el que murieron 25 marineros. Bueno, ahí eso nos llevaría a pensar en torno al personaje, si de alguna manera no pretendemos hacer una geografía del personaje ni ensalzarlo especialmente, ¿no? Es un personaje histórico más y ya está, ¿no? Pero bueno, pues a él le compensó que murieran 54 marineros por tantos beneficios que obtuvo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, podemos establecer un debate moral, ¿no? En torno a la moralidad del personaje también, ¿no? Si le compensó, sabiendo que mandaba los barcos, algunos de ellos, a la muerte, ¿no? Pues aún así lo hizo, ¿no?
y luego bueno, pues no les pagó a los marineros unos funerales en Nuestra Señora de Begoña, en el País Vasco, y con eso quedó su conciencia tranquila, ¿no? Y luego podemos comprobar todo esto a través de noticias de la época, ¿no? Hoy en día tenemos la fortuna de tener hemerotecas digitales y se puede comprobar cómo fueron estos hundimientos y estas muertes y estos funerales a través de la prensa y de las hemerotecas digitales. Quizá el más llamativo de todos ellos, de todos los casos de barcos de Ramón de la Sota, que no fue hundido, por eso lo trato aparte, pero sí que tuvo una aventura extraordinaria, fue el Igozmendi. Ustedes que los barcos de la naviera Sota y Aznar tenían nombres de montes vascos. El caso del Igozmendi, que podemos poner alguna imagen de él también. El Igozmendi, bueno, es verdaderamente casi novelesco lo que le sucedió, ¿no? Un crucero auxiliar alemán lo interceptó, que se llamaba Wolf, lo capturó porque andaba escaso de combustible y digamos que lo vampirizó, ¿no? lo parasitó, ¿no? Y se aprovechó de toda la carga que llevaba y lo llevó a su lado por medio mundo, navegando desde el Índico al Atlántico, haciendo un viaje, pues una auténtica odisea, y bueno, pues esto fue recogido por la prensa. Cuando llegaron el corsario alemán, el Wolf, el barco alemán, consiguió llegar a puerto alemán. Sin embargo, el barco de la Sota pues quedó embarrancado, me parece, si no recuerdo mal, cerca de Dinamarca, y muchos años después pues consiguieron remolcarlo y traerlo a España. Bueno, como anécdota decir que algunos de los marineros de este barco de la Sota, Igozmendi, que había salido del País Vasco, los dieron por muertos. Hacía tanto tiempo que había desaparecido el barco que los dieron por muertos, y cuando regresaron a sus casas pues encontraron que sus mujeres pensaban que habían muerto, o incluso se habían casado con otra persona, dándolos por muertos. Bueno, pues esto en cuanto al apartado más importante quizá de esta conferencia, que es los beneficios de la naviera Sota y Aznar, ¿no? Y cómo, bueno, pues a pesar de esos beneficios, pues luego por otro lado estuvo el tema de los submarinos, ¿no? Y ya cada uno pensará la moralidad del asunto y si le compensó o no en su conciencia ser responsable de estas muertes a cambio de este chaparrón de beneficios extraordinarios que obtuvo su empresa. Bueno, lo dejamos ya al pensamiento de cada uno, ¿no? Y para ir terminando, en el caso del puerto también es interesante el tema de las naranjas. El caso de Sagunto era una zona naranjera, y bueno, pues estaba, con motivo de la guerra, estaba bastante alterado el tráfico internacional de mercancías, y pues es un cartel típico de anuncio de naranjas de la época. Los tráficos internacionales de mercancías estaban alterados por la guerra y no se le daba salida a la producción de la comarca. Y bueno, pues digamos que Ramón de la Sota aprovechó esta situación también. Recordar que el puerto que se había creado era de mineral. Entonces, digamos que había toda una prohibición o unas trabas legislativas a exportar cualquier cosa que no fuese mineral. Y bueno, pues él siempre tuvo la aspiración, Ramón de la Sota, de en algún momento ampliar esa capacidad del puerto para exportar alguna otra cosa más. Y esperó su oportunidad, y la oportunidad llegó, y el contexto se lo brindó una vez más la Primera Guerra Mundial. Obtuvo finalmente, bueno, como ya hemos dicho, tenía sus relaciones con Madrid, tenía a Luis María de Aznar en Madrid, que movía los hilos, y bueno, el caso es que consiguió al final un permiso temporal y con una serie de prórrogas para poder exportar naranjas y cebollas desde el puerto de Sagunto, ¿no? Y así se hizo, ¿no? Lo pueden leer ustedes en diversas fuentes, muy interesante la de Sánchez Cerezuela, ¿no? Que tiene un libro que se llama Vapores, buques, barcos y puertos de Sagunto, donde aparece perfectamente, está documentado este asunto, ¿no? Y ahí pueden ver que se exportó a diversos puertos británicos, de Glasgow, Middlesbrough, pues Hartlepool, Port Talbot, Manchester, Newport y algunos puertos franceses, y también hacia Bilbao. Ahí es donde se dio salida a la naranja
la comarca y a las cebollas de la comarca, ¿no? De hecho, 138.735 cajas de naranjas fueron exportadas, ¿no? Y muchas también, otras tantas de cebollas, este es el puerto de la época. Aquí está las cifras, ¿no?, que aparecen en el libro que antes les he comentado. Bueno, como consecuencia de esto, Ramón de la Sota y Luis María de Aznar fueron nombrados hijos adoptivos por el Ayuntamiento de Sagunto el 3 del 3 del 16. Por tanto, tienen los dos el título de hijos adoptivos del Ayuntamiento, otorgado por el Ayuntamiento, ¿no? Por sus, según reza en lo que dice el acta, ¿no?, por sus nobles y elevados propósitos, y también se instaba a una comisión a trasladarse a Bilbao a entregarles esta distinción del Ayuntamiento, ¿no?, por haber salvado, ¿no?, a la comarca de una situación tan grave, ¿no?, como era no poder exportar la producción de naranjas y cebollas, sobre todo de naranjas. Luego ya cabe destacar hasta qué punto bueno, no sé, digamos que en última instancia pesó más el tema naranjero, ¿no?, para otorgar esa distinción, que no el interés que él tenía por hacer de la comarca un lugar industrial, ¿no? O sea que, bueno, se puede decir que hasta cierto punto pues la comarca era bastante agraria, ¿no?, y además tenía un punto de vista de las cosas bastante agrario, ¿no?, comparado con la idea que tenía de la Sota de modernizar la comarca, bueno, beneficiándose lógicamente, pero en definitiva iba a traer la industria a la comarca, ¿no? Sin embargo, pesó más el tema de las naranjas, ¿no?, para darle este reconocimiento, ¿no? Bien, pues no solo obtuvo ese reconocimiento, obtuvo muchos más. Y ahí deberíamos de hablar del tema de el título que ostentaba, que era el de Caballero Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico. Ese es con el tratamiento de Sir. Esa es la titulación que le fue otorgada por el rey Jorge V del Reino Unido, ¿no? En inglés es Knight Commander of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire, ¿no?, con el tratamiento de Sir. Fue otorgada el 9 del 3 del 21 mediante una carta del propio Jorge V dirigida a Ramón de la Sota, que está reproducida en el libro de Eugenio Torres Villanueva, y que, bueno, yo la tengo traducida en el artículo, y que viene a decir algo así: dice: Jorge V, por la gracia de Dios del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, al señor don Ramón de la Sota Llano. Y dice: reciba un saludo. Hemos considerado oportuno nombrarle Caballero Comendador de la División Civil de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, y por la presente le autorizamos a disfrutar de todos los singulares privilegios pertenecientes al mencionado rango. Bueno, pues entre ellos está el tratamiento de Sir, y así se hizo llamar en general a lo largo de su vida, ¿no? Porque, bueno, pues seguramente es el primer extranjero que, con toda seguridad, que obtuvo esta distinción, ¿no? La Orden del Imperio Británico fue creada en el año 17 por la dinastía de los Windsor, que era la que reinaba entonces, con el objetivo de reconocer a gente que había, desde el punto de vista no militar, a gente que había sido amiga o había hecho cosas por el Reino Unido, ¿no?, como era el caso de Ramón de la Sota, y se puede comprobar que personalmente le fue enviada una carta otorgándole esta distinción. Tiene varios rangos dentro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, pues ahí va como varios rangos, podríamos decir, y el caso de la Sota pues está en un rango bastante alto, ¿no? No es el más alto, pero sí que es uno de los más altos dentro de la orden, ¿no? Y para ser extranjero, digamos, era una cosa extraordinaria que alguien tuviese esa distinción, y esto le ponía por encima de la mayoría de cachones de la época, ¿no? O sea, para fardar, ¿no? O sea, nadie tenía ese título en España nada más que él, ¿no? Era una cosa bastante notable, ¿no?, desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, le fue hecho un homenaje en Bilbao, ¿no? Y el cónsul británico, por la ayuda que prestó con sus barcos a los británicos, y también, cosa que deberíamos de destacar y alguien debería quizá de investigar, también por lo que donó a la Cruz Roja Británica, que en aquella época, bueno, pues la Cruz Roja hizo mucho por los heridos y muertos de la guerra, ¿no? Pues donó mucho dinero a la Cruz Roja Británica, y por ambas cosas fue reconocido por el cónsul británico
en Bilbao, ¿no? Y se celebró una ceremonia, ¿no?, de etiqueta donde acudió todo lo más granado de la época. Y bueno, pues no era una cosa anormal esto de lo de la Cruz Roja. O sea, sí que hubo en el caso de España solidaridad con el tema de las víctimas de la guerra, ¿no? Incluso la figura tan controvertida como la de Alfonso XIII, pues él capitaneó una iniciativa solidaria, ¿no?, a favor de los prisioneros de guerra, que es muy poco conocida de su biografía, ¿no? Luego tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero este hecho es muy poco conocido, ¿no? Pues el caso de Ramón de la Sota fue con la Cruz Roja británica, ¿no? Y uno de las cosas que dice el cónsul, pues dice: aquellos de nosotros que estuvimos aquí durante la guerra recordamos bien cómo los barcos del señor de la Sota, con sus valientes tripulaciones, navegaron cargados de mineral de hierro para Inglaterra, desafiando la campaña submarina durante todo el conflicto. Sir Ramón, o sea, le llama, no hay duda de que tiene el tratamiento de Sir, pero el propio cónsul le llama Sir. Sir Ramón ha estado siempre íntimamente ligado a Inglaterra, prefiriendo sus relaciones con ella a las de otros países. Y bueno, pues ahí le habla, bueno, pues todos los méritos, ¿no? Le resalta todos los méritos, ¿no?, pues delante de todo el mundo, ¿no?, en esa ceremonia de etiqueta, ¿no? Bueno, pues la prensa de la época se hizo eco de eso, ¿no?, los medios afines, porque él también participaba también en el mundo editorial, tenía revistas que, por ejemplo, la revista Hermes, ¿no? Pues este discurso del cónsul aparece en esta revista. Bueno, pues le hicieron la pelota todo lo que convino, ¿no? Bueno, en definitiva, para ir terminando, bueno, tenemos alguna imagen más. Por ejemplo, esta es la imagen de la Cruz Roja Británica. Bien, para ir terminando, último aspecto, ¿no?, la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo y el Horizonte, ¿no? Como valoración de la figura de Ramón de la Sota, bueno, pues es una figura ambigua, como la de todos los empresarios capitalistas de la época, ¿no? Es empresario, es político, es mecenas y, bueno, pues tiene la etiqueta de héroe de la guerra, aunque las palabras héroe, pues en una guerra como la Primera Guerra Mundial, pues quizá están un poco las palabras, no sé, viciadas, ¿no? Hay una cita de Ernest Hemingway que dice: siempre me han confundido las palabras, dice glorioso, etcétera, dice, las habíamos oído de pie, a veces bajo la lluvia, no había visto nada que se llamara glorioso, y lo que tenía no tenía gloria, ¿no? O sea, una manera de decir que las palabras estaban un poco pervertidas, ¿no? Lo que era heroico no era tan heroico como a él le habían dicho, ¿no?, a Hemingway cuando fue a la guerra, y lo glorioso tampoco era tan glorioso como parecía, ¿no? Y en este caso no sé si es el héroe que todos esperábamos de la guerra, ¿no? Bueno, pues eso ya la moralidad de cada uno lo puede juzgar, ¿no? Finalmente, bueno, pues como valoración, decir que la Primera Guerra Mundial generó muchos beneficios para Ramón de la Sota y que, bueno, pues eso contribuyó a que después se pudiera hacer realidad el sueño de la siderúrgica, ¿no? No es que sea causa-efecto, pero sí que forma parte del proceso, ¿no?, el contexto de la guerra, ¿no? Y bueno, pues el resto ya es historia que ustedes conocen, ¿no?, con Frances Roberts y el diseño de la empresa, la constitución de la compañía, el 23 del 8 del 17 en Bilbao, con 100 millones de pesetas de capital. Aquí tenemos el logo de la empresa, una imagen de la época, y bueno, pues el futuro de lo que sucedió a continuación, pues ya sería